¿Lo tiene? ¿Qué dice? Por lo cual, ¿qué dice? Queriendo Dios muestra abundante a los herederos de qué? De la promesa, ¿verdad? Ahí hay una palabra bien preciosa. Léalo porque inmutabilidad de su qué? De consejo, interpuso juramento para que los, es que no traigo los lejos, digo que lo lean. Porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, damos un fortísimo consuelo los que hemos acudido por asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos en esta bendita mañana. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por tu bendición y tu misericordia, Padre Santo. Gracias, Padre de la gloria, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tu bendición y tu misericordia se mueven, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, en esta preciosa mañana, Padre. Que tú, Padre de la gloria, hablando, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Derramando, Señor, de tu bendición, de tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, sea usted, Señor, obrando y glorificándose, Padre de la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mire qué precioso, siéntese. Por lo cual, queriendo Dios mantener más abundante a los herederos de las promesas. ¿Quiénes somos usted y yo? Herederos. ¿Qué nosotros vamos? Yo no le voy a hablar de las promesas que usted le ha hecho a Dios, ¿verdad? Porque ahí todos fallamos, ¿verdad? Claro. Pero aquí dice que nosotros somos ¿qué? Herederos de las promesas. El Señor a usted y a mí nos ha hecho promesas. ¿Sí? Esas promesas que Dios nos ha hecho a usted y a mí, no las vamos a ¿qué? El Señor no se olvida, ¿verdad? Por eso dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos. Recuerde que usted y yo somos herederos de Dios. Entonces la promesa, ¿cuál es la promesa? Si yo le hablara y le preguntara qué promesa Dios tiene para nosotros, nos vamos a enfocar en tres. Recuerde que la promesa significa anuncio o mensaje, ¿verdad? La promesa es un ofrecimiento voluntario de Dios para usted y para mí. Mire qué precioso, ¿verdad? Es voluntaria. La promesa es ¿qué? Es voluntaria. La promesa dice que Dios nos hace, dice, ofrecimiento voluntario de Dios. Esa es la promesa. A Dios nadie lo forza para hacernos promesas. Él viene y nos hace promesas a cada uno de nosotros. Todos tenemos promesas de parte de Dios, ¿verdad? Cada uno tenemos diferentes promesas. Pero hay promesas que son generalmente para todo el pueblo de Dios. Entonces dice, mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 4. Ahí de adelantito, ¿eh? Primera de Pedro, que dije, capítulo 2, versículo 1 al 4, ¿verdad? Dice, desechando pues toda malicia, ¿qué le dije? Segunda de Pedro, ¿verdad? Sí. Dice que lo puse mal. Es 1:4. ¿Sí es 1:4? Sí, segunda de Pedro.
1:4. Preciosas y grandísimas promesas. 1:4, ¿verdad? Sí. Ay, disculpe. Capítulo 1, versículo 4. No, yo lo escribí mal. Segunda de Pedro, hermano. 1:4. Sí, 1:4 es lo que está diciendo el hermano Mateo, sí es cierto. Es que como no, yo tengo letra de doctor que ni yo me la entiendo, ¿no? No, de veras, mire, aquí tengo el 1. Uno, 4, ¿ah? Sí, ¿qué dice? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas Y grandiosas promesas, para que por ellas llegues a ser ¿qué? Partícipes. O sea que nosotros la promesa que Dios nos ha dado, tenemos que participar de ella, ¿verdad? Porque dice que nosotros somos ¿qué? Partícipes de las promesas que Dios nos ha dado. Por eso le digo, hay promesas que el Señor le ha dado individualmente a usted. Hay promesas que el Señor me ha dado individualmente a mí. Y esas promesas tarde o temprano se van a hacer realidad en nuestras vidas. Nosotros tenemos que esperar la promesa, porque dice que las promesas son para los que creen. Si usted lo cree, la promesa se va a cumplir. Si usted no lo cree, la promesa no se va a cumplir. Entonces nosotros, cuando Dios viene y hace promesas para nosotros, porque aquí dice, ¿verdad?, que hay varios tipos de promesas, porque dice, por los cuales ha dado preciosas y grandísimas promesas. No se las voy a leer todas, nomás se las voy a decir así, ¿verdad? Dice que hay promesas condicionales. ¿Cuál sería una promesa condicional? Exactamente. O sea, usted con sus hijos le dice, te voy a prometer esto, pero si tú haces esto. Esa lleva una promesa, lleva una condición. Promesas incondicionales son las que son directamente sin pedirle nada a cambio. Sí, exactamente, hay promesas terrenales que Dios le va a prometer, que Dios le prometió en esta tierra. Hay promesas celestiales. Hay promesas generales. Mire, son el tipo de promesas. Por eso le digo, no me voy a entretener, me voy a entretener en 3 nada más. ¿Verdad? Eso es lo que nos vamos a entretener, en 3 promesas. Ya le di varias, porque si le doy todo el mensaje, no lo vamos a acabar hoy. Si quiere le sigo, le damos todas, pero me voy a entretener. Pero no, me voy a enfocar en 3. Ya le di cuáles son las promesas que Dios nos hace, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Muchos buscan todavía Génesis en el antiguo. 3:15 le dije, ¿eh? ¿Qué dice? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en la cabeza. Ahí tenemos la primera promesa de ¿qué? De salvación. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, porque su palabra dice que Él no tarda su venida. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento, procedamos a la salvación. La primera promesa que todavía está en pie y hasta la fecha y va a seguir, es la promesa de la salvación, porque dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Recuérdese que esa profecía se cumplió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque el Señor fue herido en el carcañal. Él es la simiente de la mujer, pero Él le aplasta la cabeza a Satanás. Ahí es donde está la victoria que el Señor nos dio en la cruz del Calvario. Recuérdese que la salvación viene a través de ¿quién? A través del Señor Jesucristo.
Mucha gente dice allá afuera, ¿verdad?, que todos somos hijos de Dios. No. Dice la palabra del Señor que los que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo somos llamados hijos de Dios. Mientras nosotros no aceptamos al Señor, venimos siendo ¿qué? Solamente creación de Dios. Todavía no somos hijos. Todavía no tenemos una salvación. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo, la promesa de la salvación, la promesa de vida eterna, se hace realidad en nuestras vidas. Por eso dice, pondré enemistad entre quién, entre ti. ¿En quién le está poniendo enemistad? Cuando nosotros estábamos en el mundo, éramos amigos de quién? De Satanás, que el Señor nos reprenda. Cuando llegamos a los caminos del Señor, ahora nos hacemos enemigos de Él. Mire qué precioso, ¿eh? Que nosotros nos hagamos enemigos del que nos tenía atado, del que nos tenía amarrado, del que nos hacía pensar que estábamos bien, que íbamos a ir al cielo, que vivíamos una vida agradable. No. Por eso llega y dice, voy a poner enemistad. Pero hay una promesa, que no te preocupes, que Él te va a herir, te va a dañar, pero tú tienes la autoridad de ¿qué? De aplastarle la cabeza. Y eso es lo más importante, ¿eh? Por eso por eso dice en el Evangelio de Juan, ¿verdad?, que dice 3:16. Ese todo se lo sabe. ¿O no se lo sabe? Pues ese es el versículo que usa toda la gente para evangelizar. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo en Él que Él crea. Mire la promesa que está. Pero ahí está la palabra, todo en Él que en Él crea. ¿Será que nosotros creemos en Él? Entonces, ¿cuál es la primera promesa que el Señor nos viene haciendo a nosotros? Por eso le dije que Pedro decía, hay diferentes promesas. Por eso si el Señor a usted le dijo, yo voy a hacer esto en tu vida, créalo. ¿Cuándo? Solo Dios sabe. ¿Dónde? Solo Dios sabe. ¿Sí? Por eso dice, entra en tu aposento y lo que tú me estás orando, lo que tú me estás pidiendo, yo te lo voy a recompensar en público. Recuérdense cuando Pedro fue exhortado ¿qué? En público. Porque el Señor le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Pero también fue exaltado en público. Entonces nosotros, ¿cuál es la primera promesa que el Señor nos da a través de su palabra? La salvación. ¿Y qué es lo que nosotros, como hablábamos el día de ayer, la palabra del Señor, qué es lo que más nosotros tenemos que cuidar? La salvación. Porque es una promesa que el Señor nos ha hecho desde el principio de la creación. Por eso dice que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que proceda ¿a qué? Al arrepentimiento, a la salvación. ¿Sí? La segunda promesa que el Señor nos hace, si ahorita voy a leer las que le dije, nomás en estas 3 me quiero enfocar para que vea cómo Dios nos protege y cómo Dios nos cuida. Ya nos dio la promesa de salvación. Ahí mismo en Génesis capítulo 15, versículo 1. ¿Qué le dijo? Una promesa a quién. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. Mire la palabra que le da. Yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Otra de las promesas que el Señor nos da es una promesa de protección. Dice, yo estaré contigo, dice la palabra del Señor, todos los días de tu vida. ¿Sí o no? No te dejaré, ni te desampararé.
Miren las promesas que Dios nos ha hecho. Primeramente nos trae la promesa de salvación. Después dice que el Señor va a ser ¿qué? Nuestro protector. Por eso el salmista decía, ¿de quién temeré? ¿Por qué? Porque él sabía quién lo protegía. Así nosotros tenemos que saber quién es el que nos protege, quién es el que nos cuida. ¿Por qué cree que la palabra dice que caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra y a nosotros no llegarán? ¿Por qué? Porque hay un vallado sobre nosotros. Pero a veces nosotros pensamos que Dios no nos cuida, que Dios no nos protege, que nosotros estamos solos, que por qué nos pasan las cosas. Mientras usted tiene en la mirada a su hijo, ¿verdad que lo está cuidando? ¿Verdad que está mirando que no le pase nada? ¿Por qué? Porque lo está viendo. Usted a lo mejor está haciendo una cosa, pero tiene la mirada sobre sus hijos. ¿Verdad? A lo mejor en la casa así es. Cuando sale con ellos así es. Pero cuando ellos están en la escuela, usted no los puede proteger. Usted no puede estarlos viendo. Entonces nosotros, mientras el Señor tiene la mirada de nosotros, Él nos está cuidando. Él no deja que nadie nos haga daño. Porque hay momentos que el Señor no nos está mirando. O siempre nos está mirando. A ver, dígame usted. Porque dice que los ojos del Señor no están sobre quién. Entonces hay momentos que el Señor, cuando nosotros andamos mal, no nos está mirando. Por eso es que nos descuida y llega aquel y nos hace garras. ¿Por qué? Porque el mismo salmista dijo, Señor, ¿hasta cuándo volverás tu rostro? Quiere decir que no lo estaba mirando, le había dado la espalda. ¿Sí lo entendieron así? Y ahí es cuando nosotros se quita la protección. Ahí es cuando nosotros, es cuando dice la palabra que tenemos puertas abiertas. A veces nosotros lo permitimos, o a veces el Señor lo permite, como lo permitió con Job, como lo permitió con Pablo. ¿Sí? Pero nosotros, dice Abraham, yo seré ¿qué? Tu protector, tu escudo. Mire qué preciosa promesa nosotros tenemos. Por eso dice, no te dejaré, no te desampararé, yo te voy a cuidar. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Pero ¿cuántas de las veces nos hemos sentido que Dios no está con nosotros? ¿Cuántas de las veces no hemos venido al altar o a nuestra casa o donde vamos y le decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no me cuidas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué el otro? Pero nosotros tenemos que entender que a veces son procesos de Dios. Usted cuando pase esto, cuando le pase por la mente esto, que ya no puede seguir, nomás acuérdese que Dios no dejó al pueblo de Israel en el desierto. No dejó que los jóvenes se quemaran en el horno de fuego. No dejó que a Daniel se lo comieran los leones. ¿Usted cree que Él va a permitir que nosotros, que somos sus hijos, nos pase algo? Entonces está la promesa. No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Y le dice, no temas. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta mañana o en esta tarde ya? Que nosotros no tenemos que temer. Nosotros tenemos que estar confiados que Él está con nosotros. Por eso el salmista dice, no temeré ni a saeta que vuele de noche. Sabía que David, mientras estuvo en pecado, por eso él escribe los salmos y dice, Señor, ¿hasta cuándo mis enemigos se van a burlar de mí? Él sabía de dónde venía. Él sabía cuando Dios le había quitado su protección. Por eso, Señor, ¿hasta cuándo vas a volver tu rostro? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? Pero mientras nosotros, el Señor nos tiene en la mira, nosotros no tenemos que temer que nos va a hacer el enemigo. Tenemos que estar confiados.
¿Por qué? Porque el Señor lo va a cuidar a usted y me cuida a mí. ¿O no le dijo no temas? ¿Qué le dijo a Josué? No temas. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros, está la promesa de salvación, ahora está la promesa de ¿qué? De protección. Y son promesas generales. Por eso les decía que las promesas individuales están muy aparte, pero yo le estoy hablando de la promesa que Dios tiene para usted y para mí. Ahí mismo en Génesis 22:14. ¿Qué dice? Sí. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, desde hoy la presencia de Jehová será proveída. ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Usted de qué se preocupa? ¿Pero de qué se preocupa? Si usted en su manera de pensar, ¿qué dice? Si no trabajo, ¿quién paga la renta? Entonces, ¿en quién está confiando? Si no trabajo, ¿quién paga los biles? Mire lo que dice, si no trabajo, ¿en quién está confiando? No está confiando en Dios. Recuerde que el capítulo 22 es cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Cuando él estaba a punto de degollarlo, ¿qué dice? Que volteó y le dijeron, detente, dijeron. ¿Qué estaba el carnero? ¿Qué? Atorado. Entonces nosotros cuando más necesidad tenemos, es cuando más llega la protección. Es cuando más llega la provisión, cuando más en escasez estamos y cuando nosotros estamos confiando en Dios, es cuando más la provisión llega. Pero fíjese que nosotros somos tan bárbaros que andamos, no completamos y andamos buscando 2 o 3 trabajos. El diablo se los da y tal, dice que Dios lo está bendiciendo otra vez. Lo tiene engañado el diablo. A mí no me venga a decir que es bendición de Dios. Usted no le da a Dios y no viene a la iglesia. No es de Dios. Se lo compruebo con la palabra. ¿Por qué? Porque hay una promesa muy grande en Malaquías. Toda la gente dice, ay, todos los pastores de ese versículo se agarran, pero es la única profecía donde dice que nosotros tenemos que probar a Dios. Hay una promesa. Esa es una de las promesas con condición. De lo que le leí ahorita, condicional. Tú traes esto y yo te doy esto. Y Dios no se equivoca, porque si Él hace la promesa, Él la va a cumplir. Por aquí le dice, por eso Abraham dijo, por eso dice que ¿cómo llamó el monte? Jehová proveerá. El Señor les dijo a sus discípulos en una ocasión, ¿ustedes de qué se preocupan? ¿De qué se preocupan de qué van a comer el día de mañana? ¿De qué se preocupan de qué van a vestir? Mira los pajaritos. No trabajan ni comen. Más ustedes que son los hijos. Si ustedes que son padres malos, a sus hijos. Van mi Padre. Por eso dice, buscar primeramente las cosas de arriba. Y lo demás viene. Cuando habla de que dice que no te dejaré, no te desampararé, está hablando todo. Dios proveerá. ¿Qué es lo que le hace falta a usted? ¿Verdad que nosotros, si nosotros confiamos en Dios, verdad que no es necesario estarse matando tanto en el trabajo? Hay gente que sale de un trabajo a otro. ¿Usted cree que eso es parte de Dios? ¿Que usted se esté matando? Es como le decía ayer,
tanto trabajo, tanto estrés, se va a ir al rato, va a estar todo torcido ahí. ¿Y de qué le sirvió? De nada. Pero si usted cree que Dios es su proveedor, porque dice que Él suplirá todas vuestras ¿qué? Necesidades. Pero a veces nosotros queremos suplir nuestras vanidades, por eso es que andamos así. No, Dios suple. Usted llega al refrigerador, ay, aquí no hay nada que comer. Lo que pasa es que no hay lo que le gusta. ¿Verdad que sí? Pero comida siempre la tienen en el refrigerador. Exactamente, que haya frijoles, que haya huevos, pero hay comida. Pero como no hay lo que a nosotros nos agrada, aquí no hay lo que a mí. Miren lo que nosotros mismos estamos confesando. Aquí no hay que comer. Ahí hay leche, ahí hay yogur, ahí hay huevos, frijolitos. Pero como no está el timón, como no está el diezmillo, entonces no le gusta. Pero Dios siempre provee. ¿Por qué? Porque uno confía en Dios. A lo mejor esto nunca se lo he platicado, pero se lo voy a platicar. Yo he visto la mano de Dios poderosamente. Una vez iba, ya saben que yo salgo a trabajar a Fresno, ¿verdad? No estoy una semana. E iba para allá. Y no tenía dinero ante los ojos de Dios. Yo nomás llevaba lo que es la comida y lo que era la gasolina. Yo sabía cuánto gastaba de gasolina de ida y vuelta. En aquel entonces yo le debía que $50 al patrón. Llego a la casa, cargo todo lo que tengo que llevar de herramienta y me dice, con los $50 que me debes, llévate 3 galones de esos de gasolina y los llenas y los dejas en el rancho. Yo me quedé. No le dije, ¿verdad? Bueno, Señor, dije, tú sabes lo que vas a hacer. De ida eché gasolina, para los que conoces, allá en Baicelia, y en el tanque. De ahí de Baicelia hasta el rancho todavía me queda 1 hora y media de camino. De ahí tenía que regresar y otra vez en Baicelia tenía que llenar el tanque para poder llegar hasta aquí. Llegué allí, dije, Señor, lo que traiga de gasolina y hasta donde llegue, dije. Pero ya sabe que la tarjeta cuando es débito a veces la puede hacer crédito, muchas veces lo aceptan, ¿verdad? Bueno, dije, tengo tanto en el banco, yo sabía lo que tenía. Con eso hasta donde llegue, dije. Me puse a echar gasolina y no paraba, hasta que se llenó el tanque. Yo me quedé así. Bueno, dije, llegando, agarro dinero y deposito. Cuando fui a revisar el banco, alguien me había depositado $200. ¿Quién fue? Nunca supe. Pero yo sabía que no tenía dinero. Pero es cuando uno confía en Dios. Porque Él, cuando usted tiene la necesidad, es cuando llega la provisión. ¿Sí me entiende? Abraham estaba en una necesidad. Él iba confesando algo que su hijo le decía: Padre, ¿y dónde está el cordero? Dios proveerá. Padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá. Cuando nosotros estamos en escasez y sabemos que, Señor, mira, no tengo para esto, no tengo para el otro, pero dice tu palabra que tú eres mi proveedor, que tú eres el que me sustenta, que tú eres el que me das, y yo sé que no me vas a dejar. Esa es la promesa de Dios. Abraham no lo dejó. Cuando llega Elías con aquella viuda, que le dice: dame primero a mí, y le da la promesa: haz como tú lo has dicho, pero dame primero a mí, y la harina ni el aceite van a escasear. Cuando nosotros entendemos esa palabra, no va a escasear ni la harina ni el aceite. Llega Eliseo con la otra viuda, y ¿qué le dice? ¿Qué es lo que tienes? Mira, es que va a venir el acreedor y se va a llevar a mis hijos. ¿Qué tienes? Tengo una vasija y un poco de aceite.
Ve y pide a tus vecinos vasijas y el aceite no va a saciar. Y va y paga lo que debes. Pero nosotros en la promesa tenemos que accionar. Tenemos que entender que si Dios le dio una promesa, que si hay una promesa de provisión, que sabemos que no nos va a faltar, no va a faltar. Usted no tiene que ir a desesperarse, a rogarle al faraón. No, con lo que Dios le da, usted completa. Pero si no, ¿qué es lo que va a andar haciendo? El Señor les dijo, ¿verdad? Vayan, no lleven más que el cambio, más lo que traen. ¿Por qué? Porque Él sabe nuestras necesidades. Por eso dice que Él conoce nuestras necesidades. Por eso la palabra dice que Él suplirá, pues, todas nuestras necesidades. Él las suple. Lo que nosotros le digamos al Señor, Señor, mira esto, mira lo otro, mira lo otro. El Señor llega con la provisión en el momento exacto. Amén. Pero tenemos que declarar la palabra como lo dijo Abraham. ¿Que no tienes? Dios proveerá. Ese es el problema de los matrimonios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le vas a hacer para pagar? Que ya está llegando la fecha y no tenemos. Pero si sale un Abraham, Dios proveerá. Bien, aleluya. ¿Verdad? Que no le salga una esposa de Lot. Sí. Desesperada. Que ya perdió todo y ahora ¿qué vamos a hacer? Pero si le sale una Sara, humilde, callada, ¿verdad? Ella que mira que no tenemos para pagar el carro, no tenemos para la renta, los niños no tienen. Dios proveerá. Aleluya. Mire, porque uno confía quién es la provisión de uno. Uno confía quién es el proveedor de uno. Si a Dios le place, usted está haciendo planes para su trabajo mañana, y si Dios le place, mañana llega a su trabajo, no tiene. Y usted en vez de darle gracias a Dios, se pone a llorar. Le empieza a hablar a la gente a ver quién tiene trabajo. A quejarse. En vez de decirle gracias, Señor, porque si tú cerraste esta puerta, es porque tienes otra mejor para mí. Pero nosotros tenemos que decir, papá, ¿dónde está el cordero? Dios proveerá. ¿Dónde está lo de la renta? Dios proveerá. ¿Verdad? Pero si somos como la esposa de Lot, ¿qué vamos a decir? Ya no tenemos camellos, ya nos quitaron la tierra, ya no tenemos esto. Por eso, ¿quién es su protector? ¿Quién es su proveedor? ¿Quién es el que le da salvación? ¿Qué más quiere? Le estoy hablando promesas. Ya las que el Señor le ha hecho a usted individualmente, ya son suyas. Estas también son individualmente. Hay una protección para la familia. Hay una salvación para la familia. Amén, aleluya. Y hay una provisión para la familia. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Por eso le digo, una de las promesas que Dios dice condicionales. Por eso le digo, una de las promesas condicionales, ¿qué es? Malaquía. Otra de las promesas, cuando Dios hablaba a los reyes, ¿qué les decía? Si haces lo bueno delante de Dios, cumple sus palabras, andas en sus leyes y en sus estatutos, Dios te bendecirá y te exaltará. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces tenemos que hacerle, mire, terrenales, segunda de Crónicas capítulo 6 versículo 4.
Porque ya lo vi que está emocionado con esto. No, es que yo estoy predicando tranquilo, ¿verdad? Por eso se les hace raro, yo creo. No es que es lo que Dios me pone, hermano. Yo no puedo estarle predicando lo que Dios no me pone. ¿Lo tiene? Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 4, le dije, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dijo? Sígale. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde tuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿A quién le había hecho la promesa? ¿A dónde se cumplió? Con su hijo. O sea que muchas promesas se pueden cumplir con nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros dice que todo lo que le prometió a quién. Mira, o sea, todo lo que Dios nos ha prometido a usted y a mí se va a cumplir. ¿Verdad que sí? El Señor dijo que el pueblo de Israel iba a llegar a la tierra prometida. Llegó. Entonces nosotros, ¿por qué nos desesperamos con las promesas? ¿Dónde están las promesas que Dios le ha hecho? ¿Las cree todavía? ¿O no las cree? ¿Verdad que nosotros tenemos que creerlas? Amén. Miren lo que dice 33:8 ahí de Segunda de Crónicas. Sí, dice: y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo he mandado, todas las leyes, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Ahí es una bendición que con condición. Él dice que los iba a bendecir, les va a entregar la tierra, pero hay una condición que cumplan que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Para que muchas promesas se cumplan en nuestras vidas, tenemos que guardar. Guardar es poner por obra. La palabra ahí mismo se lo dice, que guarden y hagan. ¿Sí? Nosotros tenemos que guardar y poner por obra la palabra. Por eso les decía que una de las promesas de Malaquías dice: traigan esto y yo daré esto. Hagan esto y yo haré esto. Pero no me voy a enfocar en eso, ¿verdad? Pero aquí están las promesas, que dice que nosotros tenemos promesas de ¿qué? De salvación. Sé salvo tú y serás salvo ¿quién? Tu casa. Toda la familia tarde o temprano va a llegar. Y si alguien de su familia se va a morir y todavía no es salvo, recuérdele esa promesa de Dios. Señor, ¿por qué te lo vas a llevar si todavía no es salvo? Y la Biblia a mí me dice, tu palabra a mí me dice, que sé salvo yo y sé salvo él. Si todavía no es salvo, todavía no te lo puede llevar porque es una promesa. ¿Verdad? Es protección. Cuando usted deje a sus hijos en la escuela, Señor, yo sé que tú los cuidas, yo sé que tú los proteges. Ya van a salir de mi vista, pero yo sé que tú vas con ellos. De provisión, Señor, no tengo, pero tú eres mi proveedor. Tú eres el que me sustenta. Tu palabra dice que si yo te busco, todas las cosas van a empezar a llegar. Miren las promesas de Dios para nosotros. Seamos hijos malos, seamos hijos buenos, Dios nunca se va a retractar de su promesa, porque dice que sus promesas en Él son un amén, un sí.
Si Él dice, te voy a bendecir, te prometí esto, la promesa se tiene que cumplir. O sea, no batallemos. Simplemente, como dice la palabra, recordémosle las promesas de Dios. Por eso muchas de las veces nosotros no recibimos promesas porque no se las recordamos. Mucha gente dice, pero ¿cómo le voy a estar diciendo? No, es que simplemente usted le está diciendo lo que está escrito aquí. Amén. Y como Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, tiene que cumplir la promesa. Esas son las promesas que Él nos hace para nosotros. Que vamos a ser salvos nosotros y nuestra familia. Que vamos a estar protegidos usted y su familia. Y aparte de eso, que dice que no va a escasear. Él es nuestro proveedor. Por eso dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si nosotros cumplimos con lo de Dios, nuestra descendencia no va a mendigar. Pero si no cumplimos con lo de Dios, estamos atrayendo maldición. Porque dice que cuando Abraham dio los diezmos, ¿quién estaba en los lomos de él? No, Leví. Ya traía la bendición. ¿Qué salió de la tribu de Leví? Levitas y sacerdocio. ¿El sacerdote trabajaba? ¿El levita trabajaba? No. Si usted lee, no me recuerdo si está en el libro de Números, o creo que está en el número de Números, donde dice que cuando contaron a todos los primogénitos, el Señor los hizo a un lado y tomó los levitas. Por eso dice que la bendición ya, desde que dio Abraham el diezmo, la bendición ya venía para eso. Gloria a Dios. 3 bendiciones: salvación, protección y provisión. Es para que no vivamos afanados. Dios proveerá. Mucha gente se queda admirada y nos preguntan, ¿y cómo le hacen para pagar aquí? Nosotros no pagamos, el que paga allá está arriba. Es el que hace el cheque cada mes. Nosotros no. Pero siempre hemos confiado en Él. Bien, aleluya. ¿Verdad? Así es que Dios me los bendiga, Dios los guarde y los veo el martes con la bendición del Señor. Y no se vaya a ir, quédese un ratito.